Buenos días. Como no podía ser de otra forma, siempre que alguien con escucha habla, pues por el 90% de las veces habla de motivación, ¿no? Que es de lo que más sabe. Y en este caso, pues vamos a hablar de motivación, pero relacionándolo con otra variable que normalmente no se ha analizado tanto, como es la dependencia del ejercicio físico. Generalmente, siempre que hablamos de motivación, pues tratamos de analizar los procesos motivacionales que se relacionan con la adherencia, con el compromiso con la práctica deportiva. Pero bueno, nosotros en mi última etapa de becario iniciamos una línea de investigación preocupados también por la adherencia en sentido negativo, que es lo que conocemos como adicción o dependencia. Porque sí está muy bien hacer actividad física, pero como todo en exceso, pues puede tener consecuencias negativas. Entonces pues llevamos a cabo una serie de estudios para analizar cómo la motivación se podría relacionar con la dependencia del ejercicio físico. Y hoy lo que voy a hacer es exponer este seminario pues basándome en esos tres estudios que hemos llevado a cabo. El primero de ellos pues fue el proceso de validación del instrumento que traducimos de América aquí a España. Todo el proceso de validación del instrumento, os voy a enseñar el instrumento que utilizamos con los diferentes ítems, así que os podéis ir analizando si sois dependientes o no lo sois, porque aquí alguno, más de uno puede que lo sea. ¿Por qué me miráis a mí todos? ¿Por qué me miráis a mí todos? ¿Puede ser envidia? Luego os pondré un trabajo que hemos llevado a cabo en el que analizamos desde la perspectiva de la teoría de autodeterminación qué variables son las que pueden influir en la dependencia del ejercicio, y finalmente un trabajo en el que analizamos diferencias por el sexo, por la edad y por el tipo de actividades practicadas. ¿Vale? Todos estos estudios los hemos llevado en centros de fitness, en gimnasios a los que acude la población normal. Bueno, me gustaría agradecer aquí también la presencia de mis alumnos de cuarto, que ya que han venido a verme, pues quería agradecerlo porque la verdad que los he hecho de menos y mira, me alegra verlos hoy aquí otra vez. Bueno, lo primero, voy a hablar de cómo se va generando este fenómeno de la dependencia del ejercicio, que claramente es un fenómeno social. Hace años atrás no existía tanto esta obsesión por el culto al cuerpo, pero ahora pues crecientemente se ha generado un interés por la sociedad por aspectos de imagen personal, de apariencia, de que tengo que estar guapo, de que tengo que estar fuerte, que no puedo estar gordo. De hecho, pues, antiguamente había otros cánones de belleza, ¿no? En la antigua Grecia las mujeres regorditas pues eran las mujeres más atractivas. Los cánones de belleza van evolucionando y ahora pues bueno, puede haber obsesión de la mujer por mantener una figura esbelta, lo que se promueve en los hombres es que tengan una figura atlética, un cuerpo musculado, y esto pues en ocasiones deriva en trastornos como puede ser la anorexia, como puede ser la bulimia o como puede ser la dependencia del ejercicio. La anorexia y la bulimia pues, son los trastornos reconocidos en las principales clasificaciones diagnósticas, ¿vale? El DSM-4, que es el manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales, pues incluye la anorexia y la bulimia, son ya trastornos conocidos, pero sin embargo la dependencia del ejercicio aún no es un trastorno reconocido, ¿no? Aunque cada vez se están viendo más casos, todavía no se han establecido criterios diagnósticos que llevan a este tipo de trastornos. Por lo tanto, es un elemento que puede resultar de interés para la investigación. Por eso nos planteamos, vamos a analizar un poco todo este tema de la dependencia del ejercicio. Y ahora planteo yo una pregunta, porque seguro que el término dependencia del ejercicio no lo habéis escuchado tanto. ¿Qué tipo de terminología habéis escuchado en torno a esas personas que son adictas al ejercicio? Vigorexia. Vigorexia es lo que más os suena, ¿no? ¿Habéis escuchado algún otro tipo de término? La vigorexia es lo que más suena y bueno, voy a aclarar el término. Ha habido una confusión terminológica a lo largo de los años, ¿no? y dificultad para definir realmente qué es dependencia, qué no es dependencia. Y todo esto pues, afecta a la calidad de las investigaciones al poder establecer unos criterios claros de lo que es la dependencia. Entonces, bueno, pues tenemos terminología como ejercicio activo, obligatorio, excesivo. Bueno, que puede ser una terminología no es inadecuada, pero quizá imprecisa.
Porque ¿qué es ejercicio excesivo y qué no es ejercicio excesivo? No sabemos, si no establecemos un criterio de qué es un exceso y qué es no. Adicional ejercicio, bueno, me parece un término malo, me parece un término sinónimo de dependencia. Compromiso hacia el ejercicio sí que me parece un término erróneo, porque el compromiso puede ser positivo, entonces compromiso no me parece un término adecuado. Y vigorexia hace referencia solo a un tipo de dependencia. Sería la obsesión por incrementar el volumen muscular. Si un tipo vigoréxico pues podría ser este que aparece aquí en la foto. Eso es lo que hace referencia a la vigorexia, exclusivamente a incrementar el volumen muscular. La dependencia englobaría más cosas. Si una persona que le gusta correr y que corre todos los días y bueno, que eso afecta a determinadas facetas de su vida, puede ser dependiente del ejercicio, pero no es vigoréxico, porque no está obsesionado por incrementar su volumen muscular, sino que está obsesionado por hacer ejercicio. Entonces el matiz que hay entre dependencia y vigorexia. Digamos que vigorexia es un tipo de dependencia y la dependencia engloba algo más general. ¿Qué instrumentos hay en la literatura que han tratado de medir la dependencia del ejercicio físico? Bueno, pues en primer lugar se desarrollaron dos instrumentos que eran unidimensionales, es decir, que medían la dependencia del ejercicio físico a través de una única variable, un único factor, con una serie de ítems. Y bueno, esto para empezar pues, fue una de las primeras críticas que recibieron, ya que pues, hoy en día se sabe que la dependencia del ejercicio está compuesta de diferentes características, diferentes variables que pueden influir en esa dependencia y que estos instrumentos no tenían en cuenta. Además, como veis, commitment es compromiso, esta escala medía más el compromiso que la dependencia. Esta medía aspectos como el afecto negativo, que tampoco es dependencia, por lo tanto se veía un problema de definición de constructo de lo que se estaba midiendo. Posteriormente pues, se desarrolló un cuestionario que ya era multidimensional, que tenía en cuenta diferentes características de la dependencia y bueno, que trataba de analizar las diferentes características que el DSM-4, este manual de los trastornos mentales, establece para la dependencia pues, de sustancias. El problema es que no abarcaba todas las dimensiones y además tocaba diferentes aspectos que tampoco tenían por qué estar relacionados con la dependencia, como puede ser actitudes hacia el ejercicio, los beneficios del ejercicio, motivación, que son variables que pueden ser predisponentes a una dependencia, pero no formar parte de ese constructo de dependencia. Entonces, el cuestionario que se desarrolló seguidamente, que es el que hemos validado nosotros al español en esta publicación, el que desarrollan Hausenblas y Simon Doms en 2002, que es la Exercise Dependence Scale Revised. Esta escala sí que cumple todos los criterios que establece el Manual Estadístico y Diagnóstico del APA para la dependencia de sustancias, y lo que hacen es trasladar esas características para definir la dependencia del ejercicio. Este instrumento, pues inicialmente se crea una escala de 28 ítems, en un siguiente estudio la revisan, lo dejan en 21, y bueno, pues se puede explicar los diferentes factores de los que se compone, que me parece una clasificación muy interesante. Y bueno, os iré enseñando también los ítems, así que si queréis podéis ir puntuando y ver cómo de dependientes sois. Bueno, pues estos autores, creo que es la escala que hasta ahora ha mostrado, uno, una mejor definición teórica del constructo, y dos, mejores propiedades psicométricas a la hora de medir, muestra una buena validez y fiabilidad. Entonces, ¿cómo se define la dependencia del ejercicio? Bueno, en primer lugar, tenemos el factor tolerancia. Esto a qué hace referencia a la necesidad de incrementar continuamente la cantidad de ejercicio que haces. Es decir, tu cuerpo se adapta y continuamente pues tienes que ir incrementando. Y me diréis, eso es el proceso de entrenamiento. El proceso de entrenamiento, el cuerpo se adapta y vamos incrementando. Vale, esta es solo una de las características que definen la dependencia. Luego veremos qué criterios hay que seguir para considerar a una persona dependiente o no. 2. El mono. El síndrome de abstinencia. Si no hago ejercicio físico, me siento tenso, me siento irritado, tengo insomnio, mi cuerpo me lo pide, necesito hacer ejercicio. Es otra variables que definen que alguien sea dependiente. Si dejo el ejercicio, tengo un bono de hacer ejercicio que no veas. Efectos deseados.
¿A qué hace referencia a esto? Pues esto hace referencia a que nosotros inicialmente planificamos hacer una cantidad de ejercicio y al final siempre acabamos haciendo más de lo que inicialmente pensábamos. O sea, mi idea es hacer esto hoy y al final hago más. ¿Por qué? Porque vemos que los efectos deseados no eran los que... no logramos esos efectos deseados y hacemos más de lo que inicialmente planificamos. Esa es la idea de efectos deseados. Falta de control. Se nos escapa esto de las manos. O sea, me estoy dando cuenta a lo mejor de que hago demasiado ejercicio y venga, voy a intentar hacer menos, pero es que no puedo. No puedo, soy incapaz. O sea, es que soy adicto a... O sea, es como que quiero dejar de fumar y pues la gente sabe que fumar es malo para la salud. Y cuántos intentos hay de dejar de fumar, pero no puedo. Se me escapa de las manos. De tal manera que el ejercicio físico pasa a tener un papel muy importante en mi vida. Ocupa mucho tiempo de lo que hago. La mayoría de mi tiempo lo dedico a hacer ejercicio físico. Y esto nos lleva a que interfiera con otro tipo de actividades. Actividades sociales, con actividades de trabajo, con la familia, con los amigos. Y además se caracteriza la dependencia por continuar practicando a pesar de problemas físicos reiterados, que además pueden ser causa de esa propia dependencia. Yo sigo practicando, aunque me lesione, no es nada, sigo porque no puedo vivir sin ello. Entonces estas 7 características son las que definirían la dependencia del ejercicio. Y ahora vamos a ver cómo podemos clasificar a una persona como dependiente o no. Pero primero vamos a ir viendo los diferentes ítems. Vale, para que veáis la versión española, que tradujimos de la americana, en el factor tolerancia, lo que os he dicho. Constantemente incremento la intensidad, la frecuencia o la duración de mi práctica física para lograr los beneficios o efectos deseados. Digo, esto a priori pues es lo normal de una persona que entrena. Cualquier persona que entrena va a incrementar la intensidad, la frecuencia o la duración. No tiene por qué ser problemático. Abstinencia. Practico ejercicio físico para evitar sentirme de mal humor, para evitar sentirme ansioso, para evitar sentirme tenso. El mono. Efectos deseados. Lo que decía que al final acabamos haciendo más de lo que queríamos hacer. Practico ejercicio físico durante más tiempo de lo que generalmente quiero, de lo que generalmente espero o de lo que generalmente planeo. Falta de control. Soy incapaz de reducir el tiempo total que practico ejercicio físico. Soy incapaz de reducir la frecuencia, soy incapaz de reducir la intensidad con la que practico. Soy consciente que tengo que hacerlo, pero soy incapaz de. Tiempo. Dedico un montón de tiempo a la práctica física, dedico la mayoría de mi tiempo libre a hacer ejercicio físico, dedico mucho tiempo a practicar ejercicio físico. Reducción en otras actividades, que también me parece una de las variables más importantes en una dependencia, ¿no? En el momento que algo está afectando a otras facetas de tu vida, ya es una cosa a tener en cuenta. Me gustaría practicar más ejercicio físico que estar con mi familia y con mis amigos. Pienso en hacer ejercicio físico cuando debería estar concentrándome en el trabajo o en la clase. Y elijo practicar ejercicio físico para poder librarme de estar con mis amigos y familia. Seguro que hay casos. Y por último, continuación, que hablamos de problemas físicos persistentes y lo sigo haciendo ejercicio. Practico ejercicio a pesar de reiterar problemas físicos, practico ejercicio físico cuando estoy lesionado, practico ejercicio físico a pesar de problemas físicos persistentes. Vale. Así a ojo, vosotros rellenáis los ítems y a lo mejor puntuáis en por lo menos 5 o algo. Tengo una cuestión. ¿Puedes poner tú el factor abstinencia? Sí. Seguro que críticas hay todas las que tú quieras. No, porque ahí estamos, simplemente ahí parece una de las que la literatura dice que es uno de los efectos mejores que tiene la actividad física. La reducción de tensión, el efecto endorfínico del ejercicio físico, y ahí se está viendo como una cosa mala. Es decir, o sea, yo creo que todos los que practicamos deporte aquí, practicamos deporte. Yo creo que debería decir, me siento de mal humor si no practico actividad física, me siento ansioso si no practico actividad física, o me siento tenso si no practico actividad física. Totalmente de acuerdo. O sea, en realidad está diciendo beneficios de la actividad física. Aquí gente está reflejando más una motivación para hacer algo más que una carencia, ¿no? Porque aquí al cabo, yo creo que todo el mundo aquí practica actividad física, estoy todo el día en el despacho, me voy a rodar un ratito para bajar tensión, ¿no? O
o tienes un día de reuniones que estás todo el día sentado y estás tenso, pero estás todo el día sentado. Y ahí se ve como un factor negativo. Yo soy factor, puntuar alto en ese factor, yo lo vería como positivo más que negativo. Yo practico esta física para liberar tensiones. Sí, realmente tal y como está planteado no tiene por qué ser negativo. La abstinencia sería si yo me siento mal, si no puedo practicar actividades. Si me siento ansioso, si no puedo practicar la falta de no. Pero aquí está asumiendo el factor como la presencia, cuando debería ser la falta, la abstinencia es la falta de lo que quiere. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Como todos los instrumentos tienen sus cosas buenas y sus cosas mejorables. Creo que el problema es un problema conceptual de factor, de definición del constructo. Yo creo que algún constructo pasa, en alguno más. Lo bueno que tiene el instrumento es que te permite también clasificar diferentes grupos de dependencia según la puntuación que tienen los diferentes criterios. Y ahora lo comento. Mira. ¿Cuál es la sentencia previa? La sentencia previa de arriba que en este caso, como eran centros de fitness, poníamos en mi centro deportivo, pues practico ejercicio físico a pesar de reiterados problemas. No había una sentencia previa. En este caso, como lo hicimos en centro de fitness, poníamos en mi centro deportivo referido a la práctica que hacían en el centro. Bien, pues hay dos posibilidades de trabajar con el instrumento. Uno, podemos calcular la media en cada uno de los factores, o bien calcular una puntuación total con todos los ítems, que es el valor que utilizamos fundamentalmente para la investigación, de tal manera que cuanto mayor es la puntuación media de todos los ítems, mayor es la dependencia. Pero claro, esto no nos permite determinar qué personas son dependientes y cuáles no, porque no hay un punto de corte que te diga a partir de X eres dependiente y por debajo no lo eres. Entonces, la escala, los creadores del instrumento, también establecieron otra clasificación en función de la puntuación que tenías en cada uno de los criterios. Entonces, podemos determinar que aquellas personas en riesgo de dependencia, es decir, los que ya serían dependientes, son aquellos que tienen una puntuación entre 5 y 6, recuerda que la escala Likert iba de 1 a 6, puntuación media de 5 y 6 en 3 de los 7 criterios. Si tienen en 3 de los 7 criterios una puntuación de 5 o 6, ya se considera una persona dependiente. Luego, clasifica como sintomáticos no dependientes, es decir, no son dependientes, pero ya presentan síntomas de que pueden llegar a serlo. Sería así, se obtiene una puntuación de 3-4 en 3 de los 7 criterios, o bien combinaciones de 3-4 con 5-6, pero sin llegar a los criterios de riesgo. Es decir, no presentan en 3 puntuaciones de 5-6. Y luego están los asintomáticos no dependientes, es decir, los que no son dependientes y además no presentan síntomas, que son los que tienen puntuaciones de 1 o 2, entre los 7 criterios, también sin llegar a alcanzar los otros 2 niveles. Entonces, bueno, de esta manera pues podemos clasificar a los sujetos. Si bien tengo que decirlo porque tengo una psicóloga en casa y eso me lleva también a decirlo, esto es solo una herramienta de screening. Es decir, un instrumento que nos permite detectar un posible problema, pero que no permite decir este tío dependiente no lo es. Luego hace falta... Es arbitrario, o sea, lo que dicen ellos que está por ahí está, pero no hay ningún aval clínico que diga ¿por qué 3 y por qué no 5, por qué no 2? Pues sí. Yo decido que está aquí el corte y aquí está. Entonces, luego hace falta también una entrevista con un psicólogo clínico que determine a través de su juicio clínico que esa persona sí que puede ser dependiente. Bueno, y esto en relación a la clasificación y medida de la dependencia del ejercicio físico. Entonces voy a explicar ahora los diferentes estudios que llevamos a cabo. Utilizamos una muestra de 531 personas que asistían a centros deportivos. Más o menos la muestra estaba equilibrada, 250 hombres y 256 mujeres. Lo de perdidos no quiere decir que están perdidos en su orientación sexual, sino que no contestaron. No contestaron a la pregunta. Parece que estuvieran sin definir, no lo tenían claro. Pero normal es que se les olvidara marcar la casilla. Vale, un rango de edad bastante amplio, abarcamos gente entre 16 y 60 años.
Y decidimos agrupar, para luego hacer las comparaciones de edad, en 3 grupos de edad. Entre 16 y 25, entre 26 y 33 y 34 y 60. ¿Qué criterios seguimos para establecer estos grupos de edad? Pues que hubiera homogeneidad en el tamaño de la muestra. Es decir, que el número de sujetos en cada grupo fuera más o menos el mismo. Como podéis ver, el último grupo es un grupo muy amplio, 34-60. Pero ¿qué pasa? Que entre 45 y 60 años había muy poquita gente. Entonces decidimos agruparlo con el de 34-60. Es un criterio más, lo ideal hubiera sido poder comparar otro rango más de edad, pero bueno, nos veíamos ahí limitados por el tamaño de la muestra. Pasamos cuestionarios tanto en centros públicos como en centro privado, concretamente fue un centro público y un centro privado. Y clasificamos las actividades, también es un criterio que escogimos, que me parece interesante, pero bueno, ya veréis luego en perspectiva de investigación que propongo analizar diferencias por actividades concretas. Dividimos en actividades dirigidas, semidirigidas y libres. Las actividades dirigidas, para que entendáis, cualquier actividad guiada por un monitor, tipo spinning, tipo aeróbic, aquagym, actividades en las que el monitor está presente y pues, el que dirige la clase. Como actividades semidirigidas, se tuvieron en cuenta aquellas en las que el monitor establece un plan de entrenamiento, pero no necesariamente está dirigiendo la sesión. El ejemplo más claro es cuando llegas a tu centro de musculación, te hacen un programa, el monitor está ahí, pero tú haces el programa pues medio libremente, aunque él esté presente. Y luego actividades libres pues son aquellas en las que tú vas al centro y de forma libre haces tus actividades, voy a la sala de musculación y levanto pues lo que quiero, voy a nadar un rato o voy a jugar al squash. Y tratamos de ver si había alguna diferencia en la dependencia en función de este criterio. Y luego respecto a la frecuencia de práctica, bueno, establecimos 3 días como la frecuencia a partir de la cual, bueno, la que recomiendan las diferentes instituciones de práctica deportiva. Entonces, bueno, tenemos 270 personas que practicaban más de 3 días y 259 que practicaban 3 o menos días. Tratamos también de ver diferencias en ese sentido. Bueno, esto a la mayoría de la gente pues le suena chino, pero ya que tengo aquí algún alumno de máster que le he explicado recientemente el análisis factorial confirmatorio, pues aprovecho para meterlo. Y los que tengáis intención de seguir en un futuro con vuestra trayectoria de máster, pues que sepáis que estas cositas de estadísticas tan maravillosas hay que ir dominándolas. Bueno, el tema. Que nos propusimos validar el cuestionario al contexto español. Entonces probamos 2 modelos. Un modelo en el que tenemos los diferentes factores que os he contado que definen la dependencia, correlacionados entre sí, y otro modelo de orden superior en el que había una variable aquí, denominada dependencia, que predecía todos estos valores, con el objetivo de demostrar que también es útil poder utilizar la puntuación media y no solo la puntuación de cada uno de los factores, poder utilizar la puntuación media de dependencia. ¿Qué valores obtuvimos? Bueno, pues obtuvimos índices de ajuste bastante buenos. Además, las correlaciones entre los diferentes factores no fueron excesivamente altas, y bien es verdad que alguno ahí sí que podría quizá estar solapándose. Cuando tenemos correlaciones muy altas nos indica que 2 constructos pueden ser lo mismo. Pero bueno, el instrumento medía bastante bien, además fiabilidades, menos el factor de reducción de actividades, todas las fiabilidades fueron buenas, teniendo en cuenta que eran solo 3 ítems, podemos decir que el cuestionario mide bastante bien en este sentido. Además, el factor de reducción de otras actividades también en la versión original americana no funcionaba muy bien. Esto creemos que quizá puede ser porque el cuestionario no refleja la reducción de actividades debido al ejercicio físico, sino simplemente que hay reducción de otras actividades. Tú puedes tener problemas con tu familia y no necesariamente tiene por qué ser por causa del ejercicio físico que yo no quiera estar con mi familia o con mis amigos. Como os comentaba antes, el cuestionario tiene sus cosas buenas, pero todo es mejorable. Y bueno, analizamos también la invarianza del cuestionario por edad, es decir, que el cuestionario midiera igual para diferentes grupos de edad. Vimos que, ya que la muestra era muy amplia, estamos hablando de 16 a 60 años, vimos que el cuestionario era invariante por edad. Analizamos la estabilidad temporal, es decir, que el cuestionario a lo largo del tiempo, concretamente en un mes, se lo pasamos a 81 personas y a las mismas 81 personas un mes después, y el cuestionario no variaba mucho en sus puntuaciones. ¿Vale? El índice de correlación entre clases
se mantuvo por encima del punto 70, lo que nos indica que el instrumento también funciona bien en este sentido. Y por último, un dato que os puede interesar más y que entenderéis mejor, analizamos la validez de criterio del instrumento. Esto es decir, relacionamos ese instrumento con alguna variable que previamente la literatura nos había mostrado que se relacionaba con ella. En este caso cogimos la frecuencia de práctica. Los estudios previos nos indican que el que mayor frecuencia de práctica tiene es más dependiente. Entonces analizamos las diferencias en dependencia del ejercicio en función de si practicaban 3 o más días, perdón, más de 3 días o 3 o menos días. Y encontramos que aquellos que practicaban más de 3 días tenían diferencias significativas, mayor puntuación en todos los valores de dependencia, lo cual ya pues, nos está dando también más validez al instrumento. Bueno, pues una vez mostrado el instrumento, pues vamos a pasar a hablar de motivación, que a mí es lo que más me gusta. Y bueno, pues os voy a exponer el artículo que recientemente nos han aceptado en Research Quarterly for SSIM Sport, que para mí pues, es uno de mis hijos, porque ha costado mucho publicarlo, una revista bastante buena, y la verdad que estamos súper contentos. Entonces, en este estudio, pues lo que analizábamos era qué relación tenía la motivación con la dependencia desde el punto de vista de la que ya muchos sabéis que es mi teoría favorita, motivacional, que es la teoría de la autodeterminación. Entonces, ¿por qué esta idea de analizar relación entre motivación y dependencia? Bueno, primero porque yo estudio motivación, entonces pues, tengo que mirar cosas con las que relacionar. Pero bueno, la idea surge porque hay estudios previos que nos muestran que los motivos que la gente tiene para ejercitarse son el aspecto clave para que alguien sea dependiente o no del ejercicio físico. Entonces decidimos plantear el estudio desde la óptica de la teoría de autodeterminación. No voy a explicar la teoría completamente, ya la he explicado muchas veces, y además el 90% de los que estáis aquí la conocéis o deberíais conocerla. Pero voy a dar un breve repasillo para que entendáis los resultados que obtuvimos. Bueno, la teoría que establece que hay una serie de factores sociales, personas que rodean al practicante de ejercicio físico, como puede ser su monitor, como pueden ser sus padres, como pueden ser sus amigos, que van a influir en que esta persona, cuando esté practicando ejercicio físico, se sienta autónoma, competente o en relación con los demás. Es decir, que sienta que no se le impone todo, que puede elegir cosas, que puede decidir libremente determinados aspectos, que siente que va mejorando, o que va mejorando su composición corporal, que ya no tiene tanta grasa, que va ganando masa muscular, que va evolucionando, y que además pues, se relaciona con la gente que está en el gimnasio, que se lo pasa bien con esos amigos, con un grupo. Entonces, si consigue ese factor social, como puede ser el monitor, influir en la satisfacción de esas 3 necesidades psicológicas básicas, va a desarrollar formas de motivación más autodeterminadas, que son las 3 de arriba. La motivación intrínseca, bueno, pues conseguiremos que esa persona disfrute con la práctica deportiva. La regulación integrada, pues llega a integrar el ejercicio físico en su estilo de vida. La identificada le dé importancia a esos beneficios que pueda tener la práctica. Y sin embargo, si no conseguimos desarrollar estas necesidades, lo que vamos a hacer es desarrollar tipos de motivación menos autodeterminados. La persona puede estar desmotivada. Si no me siento autónomo con mi relación, esto no me sirve para nada, ¿para qué voy a practicar? O bien puedo practicar simplemente por obtener algún tipo de incentivo externo, pues porque me gusta que me digan que qué fuerte estoy, que cada vez estoy más guapo, pues puede ser esa mi motivación. O bien practico simplemente pues porque me siento mal si no lo hago, que ya se han visto que son tipos de motivación más negativas. Y lo último que nos quedaba aquí ver son las consecuencias. Pues en este caso elegimos la consecuencia de dependencia. Obviamente no somos pioneros en esto y hay otra gente que ha hecho cositas antes que nosotros. Y bueno, pues, ¿qué encontraron? Bueno, existen solo 3 estudios previos que han relacionado autodeterminación con dependencia. Encontraron, en primer lugar, que la única necesidad psicológica básica que influye sobre la dependencia es la competencia. Es decir, si yo voy viendo que voy mejorando, que cada vez estoy más fuerte, que cada vez consigo lo que pretendía, es una variable que puede predisponerme a ser dependiente. Y en segundo lugar, los tipos de motivación se encontró que el tipo de motivación, regulación introyectada, es el que más influye en la dependencia. Si aquella persona dependiente se caracteriza por una motivación
de que si no voy me siento mal. Pero también encontraron que la regulación identificada, es decir, aquellas personas que valoraban los beneficios de la práctica, también tendrían a ser más dependientes. Entonces, estos estudios están muy bien y nos dan una orientación, pero tienen cosas que se pueden mejorar y nosotros decidimos mejorar. ¿En qué sentido? Uno, no se analizaba la regulación integrada. La regulación integrada es una variable que se está incluyendo pues, recientemente en la investigación sobre teoría de autodeterminación, porque hasta ahora había poquitos instrumentos que la medían, y bueno, pues ya tenemos uno en España y lo incluimos. Y además obtuvimos un resultado muy interesante que ahora os comentaré, y que pues, es bastante lógico además. Y en segundo lugar, el aporte que introducimos fueron los factores sociales, que para mí es la variable clave, porque si no sé por dónde viene determinada esa dependencia, yo lo que quiero es generar estrategias de intervención para tratar de evitar la dependencia. Entonces, ¿cómo puedo formar a un monitor para que trate de reducir la probabilidad de dependencia? Pues por eso introducimos aquí los factores sociales. Y lo que decidimos meter, dado que no teníamos instrumentos más desde una perspectiva de la teoría de autodeterminación, cogimos los climas motivacionales de la teoría metáfora, ¿no? Un clima ego en el que en el gimnasio pues, se prima la comparación de unos con otros. Mira, este levanta más peso que tú, espabila que está más fuerte, que tú mira que delgadito que estás. O bien un clima tarea en el cual pues, lo importante es la superación personal, el ir mejorando poco a poco y el esfuerzo en lo que se está realizando. ¿Cómo esto podría influir en las necesidades básicas, la motivación y la dependencia? Entonces, bueno, nos propusimos analizar la relación de esos factores sociales con las necesidades, la motivación y la dependencia, pero también nos interesaba conocer el efecto mediador. ¿Qué es el efecto mediador? Bueno, hemos visto que las necesidades psicológicas básicas y la motivación están en medio, entonces están mediando esa relación. No tiene por qué ser una relación directa desde el clima motivacional a la dependencia, sino que puede ser que el clima afecte a las necesidades a la motivación y la motivación a la dependencia. Entonces hicimos un análisis de múltiple mediación para ver cómo se producía este proceso. ¿Qué hipotetizamos? Bueno, pues en primer lugar, pues tal como nos decían los estudios previos, tenemos que seguir lo que nos han dicho. Si ellos han encontrado que la competencia, la identificar, la introyectar son las que predecían la dependencia del ejercicio, pues nosotros hipotetizamos eso. Y con respecto al clima motivacional, no había ningún estudio que analizara la relación entre clima y dependencia, el nuestro es el primero que se hacía. Entonces, ¿qué hipotetizamos? Bueno, pues el clima ego ya se ha visto previamente que se relaciona con otras variables negativas, como puede ser el abandono, como puede ser la ansiedad, como puede ser un afecto negativo. Entonces decidimos, pues si el clima ego es malo, pues será malo para esto también. Entonces el clima ego consideramos que se relacionaba positivamente también con la dependencia. Una cosa que es curiosa, porque el clima ego no lleva a la adherencia, pero sí que puede llevar a la dependencia. Bueno, veremos a ver qué obtuvimos. ¿Qué instrumentos utilizamos? Bueno, para medir los climas, pues adaptamos el cuestionario que validó Eduardo en su momento en educación física para el ámbito de los gimnasios. Medía por un lado clima ego, por un lado clima tarea, para medir las necesidades psicológicas básicas. La BPNS, que es la escala que generalmente se utiliza en este ámbito del ejercicio. Para medir los diferentes tipos de motivación utilizamos el cuestionario que recientemente validamos ya incluyendo la regulación integrada, que hasta ahora no se medía. Y para medir la dependencia, la escala que os he explicado al principio, que también hemos validado recientemente. ¿Qué encontramos? Bueno, hicimos un análisis de regresión, un análisis en el que se pretende predecir una variable a partir de otras. Entonces, en el primer paso, metimos solo los climas, a ver cómo los climas predicen la dependencia. Y encontramos en línea de lo que hipotetizamos que un clima ego predecía positivamente la dependencia del ejercicio, mientras que el clima tarea no se asociaba con la dependencia. La varianza explicada, ¿vale? Estamos explicando un 10% de esa variable, ¿vale? Total de lo que podemos explicar es un 100%, pues metiendo estas variables explicamos un 10%. ¿Por qué? Porque hay otras múltiples variables que influyen en la dependencia del ejercicio que en este caso no tenemos en cuenta. Segundo paso, añadimos las necesidades psicológicas básicas. Veis que la varianza explicada sube, le aplicamos un poquito más, un 19%. ¿Y qué encontramos? Pues lo que nos decían los estudios previos, que la única necesidad psicológica básica que predice la dependencia es la competencia. Damos un pasito más y metemos los tipos de motivación. ¿Vale? En la diapositiva solo pongo las relaciones significativas porque no me cabían todas. Entonces, estas son las variables que se relacionaron
con la dependencia. Ya llevamos un 37% de varianza aplicada, lo que es una cosa ya interesante, ¿no? El clima ego sigue prediciendo positivamente la dependencia. La competencia, la introyectada tal como hipotetizábamos, es el factor más importante para sentirse dependiente. Ya lo explicaré todo este proceso. La regulación externa, si esa búsqueda de incentivo externo, también predice la dependencia, cosa que en otros estudios no se ha encontrado. Y lo más curioso, y no realmente sorprendente, es la regulación integral. Y ahora explicaré por qué no me sorprende. No lo hipotetizaba a priori, porque siempre la integrada se ha relacionado con aspectos positivos, ¿no? Hay que integrar el estilo de vida al ejercicio físico porque eso fomenta la herencia. Y aquí encontramos que se relaciona con algo negativo. Ahora trataremos de dar una explicación a eso. Entonces, ahora hemos visto las relaciones que hay directas de cada una de esas variables con la dependencia. Pero nos interesaba también ver cómo se producía ese proceso motivacional. A ello pues aplicamos las técnicas de múltiple mediación de Pritchard y Hayes, que son unas técnicas recientes que han desarrollado un script para el SPSS que nos permite introducir mediadores en un análisis de regresión normal. Y bueno, pues ¿qué vimos? Vale, aquí veis lo que acabo de explicar hasta ahora. El clima ego predice directamente la dependencia, la competencia, la integrada, la introyectada, la externa. Pero esto se produce a través de un proceso de mediación. Mirad, el clima ego predice directamente la dependencia, pero además lo hace a través de estas otras variables. Es decir, con un clima ego genero una regulación externa y una regulación introyectada que van a influir en la dependencia. El clima ego no se relaciona con la competencia o se relaciona negativamente, y luego la competencia se relaciona positivamente con la dependencia, lo cual ahí es un proceso opuesto. Pero teniendo en cuenta que el efecto directo del clima ego es mucho más fuerte, esta relación pues, no es especialmente importante en este caso. Y ahora os explicaré más teóricamente por qué se produce este proceso. Ahora estamos centrando los datos, ahora os explicaré cómo se desarrolla todo esto. Y la competencia, el hecho de sentirte competente, puede influir en que integres en tu estilo de vida de ejercicio físico o te sientas mal si no lo haces, y eso influye en la dependencia. Es decir, es un proceso directo, pero además también mediado. Vamos a discutir y a explicar teóricamente esto, porque ahora pues, muchos no os habéis enterado de lo que he dicho. Bueno, primera relación que hemos encontrado, que el clima motivacional ego se relaciona con la dependencia del ejercicio. Tal como planteaban otros estudios previos que lo relacionaron con consecuencias negativas, el clima ego sigue siendo negativo. Es decir, si hay una continua comparación de la condición física que tiene, del test, de la musculación, de unos con otros, esto puede ser una de las variables que lleven a alguien a desarrollar trastornos de dependencia. Por lo tanto, como siempre decimos, y en los centros de fitness pues también es importante, que esto de los climas no se ha estudiado tanto en los centros de los gimnasios, vamos a abogar por climas tareas, por centrarnos en esa superación personal, en ese esfuerzo, en esos beneficios que puede tener para la salud, y no tanto en aspectos estéticos y comparación de unos con otros. Segunda relación, en línea de lo que planteaban Helmut, Tomás y Duda, cuando alguien va viendo que va evolucionando, que va mejorando, que cada vez se siente mejor, que su composición corporal pues es la que pretendía, que está más fuerte. Todo eso pues le hace sentirse competente y es otra de las variables que pueden inducir a una dependencia. Y el tema de la motivación. La variable más fuerte, la regulación introyectada. Es decir, el hecho es aquella persona que está motivada porque si no va al gimnasio se siente mal, se siente ansioso, necesita practicar. Esa es la variable que determina en mayor medida la dependencia. Pero esta dependencia viene determinada también por la regulación integrada, que es, pues ya digo, la relación a priori que no hipotetizábamos. Os digo la explicación que hemos visto y es clara, ¿no? Yo cuando integro las personas dependientes son personas que tienen integrado el ejercicio físico en su estilo de vida, obviamente. El problema es la forma de integrar. Y aquí, pues, ayuda a los trabajos de Valeran sobre la pasión. Valeran nos habla de dos tipos de pasión, la pasión obsesiva y la pasión armónica. Entonces, cuando yo integro algo de manera armónica con el resto de áreas de mi vida, pues eso es positivo y eso se va a relacionar con una herencia. Pero cuando yo integro de manera obsesiva, es cuando podemos dar lugar a trastornos de dependencia. Y esa es la explicación que le damos a que la regulación integrada, que sí que es muy buena y es muy maravillosa, pero depende de cómo integremos algo. Si el ejercicio pasa a ser
el pilar de mi vida y otras cosas no las atiendo tanto, esa integración obsesiva pues se relaciona con la dependencia. Y encontramos también la regulación externa, lo cual tampoco nos sorprende. Aquella persona que practica porque le gusta que le digan que qué guapo está, que cada día está más fuerte, qué abdominales tiene, vaya chocolatina, pues eso te influye en que seas dependiente. Entonces aquí hemos visto la relación de cada uno de los tipos de motivación, de cada uno de los climas y cada una necesidad con la dependencia. ¿Cómo se produce este proceso? Teniendo en cuenta que esto es un estudio correlacional y que no podemos establecer relaciones a los efectos, pero sí que podemos establecer un proceso motivacional de cómo se puede producir esta dependencia del ejercicio físico. Mirad, si nos encontramos en un clima de comparación entre practicantes, eso nos va a estimular a querer estar más fuerte que el otro, a querer estar más guapo que el otro, y podemos desarrollar trastornos de dependencia. Pero puede ser esto debido a que al estar en este tipo de clima, yo busco el incentivo externo, yo busco que me digan, oye, qué fuerte estás, qué guapo estás, wow, ya levantas aquí, madre mía, y entonces eso puede llevar a la dependencia. Pero incluso, claro, se desarrolla esa sensación de que es que hoy no he ido al gimnasio, tengo que ir al gimnasio, ese sentimiento de culpabilidad, esa relación proyectada que me hace ser dependiente. Entonces, que además, si estoy en un clima y me empiezo a sentir competente, cada vez me siento que cada vez estoy mejor y además me lo dicen, ¡guau, madre santa! Pues eso hace que yo integre en mi estilo de vida el ejercicio, porque es que me siento genial. Y me siento mal si no lo hago, porque es que esto me va estupendo, ¿no? Entonces estas variables hacen que yo pueda atender a la dependencia. Entonces un artículo interesante porque nos permite ver, bueno, en principio dónde surge el foco del problema y llevar a cabo una serie de estrategias. Es complejo porque hay muchos factores que influyen en todo esto y, como he explicado al principio, la sociedad pues tiende a provocar este tipo de trastornos, pero bueno, es una información que creo que nos puede servir de ayuda. Bien, y una vez explicado el tema de la motivación, ¿podemos? Sí. Una cuestión sobre el artículo anterior. Yo tengo otra explicación posible, ¿no?, de por qué la motivación integrada entra a predecir la dependencia, cuando siempre, como tú muy bien has dicho, siempre tradicionalmente se ha considerado que la motivación integrada es una motivación positiva para la adherencia a la práctica de actividad física. Y es que yo sigo insistiendo en el hecho de que hay factores en los que miden en positivo, o sea, no es negativo la dependencia. Yo el factor abstinencia es un factor que no mide abstinencia, porque conceptualmente no mide abstinencia. Viendo el análisis de continuidad de los ítems, es un factor que mide consecuencias de la actividad, sino una consecuencia positiva. Entonces la motivación integrada puede que esté, de hecho es la que menos varianza explica de todas las que tiene el beta más pequeño, de alguna manera. Pero la motivación integrada puede estar también influyendo en esos factores que son positivos, que aunque el cuestionario teóricamente los considera como negativos, no son tan positivos, sino que son tan negativos, sino que son como positivos. Y luego otra cosa que tiene que ver con el efecto de la competencia es un principio básico de la psicología, que es el efecto de la recompensa. Entonces, cuando tú obtienes cambios que son beneficiosos, la recompensa es todo como un motivador, ¿no? Intentas repetir la conducta que te ha llevado a conseguir esa recompensa en psicología básica, eso es el ratón, ¿no? Si yo pico aquí, cae comida, yo sigo picando aquí, si pico en la otra ventana y no cae comida, dejo de picar en esa ventana. Eso es igual. Entonces, un poco, yo entro más en lo que es la crítica del cuestionario, que hay algunos factores que yo creo que no están bien definidos teóricamente, conceptualmente, que yo creo que no tienen dependencia. Podría ser una explicación, pero bueno, ten en cuenta que la dependencia aquí se ha calculado con los 7 factores, entonces hay otros que... Por eso al final... Podríamos probar a calcularlo, quitando esos 3 ítems de abstinencia y... A lo mejor la integrada también tiene que ver mucho con la adherencia, y mucha integrada, mucha adherencia y mucha adherencia se entiende como dependencia. De todas maneras, también los ítems de integrada lo que dicen es el ejercicio físico forma parte de mi vida. El ejercicio físico define lo que soy. Cuanto más es eso, está claro que eso es una característica de una persona. Sí. Una persona dependiente te va a contestar esos ítems de forma positiva, porque el ejercicio físico forma parte de él. Pero es que al final la tasa de conducta, que es la dependencia, que al final lo que tiene es tasa de conducta, es la suma de todos los factores motivacionales. Tú cuando ves a un tipo correr a 3 minutos el kilómetro, no sabes si está corriendo por motivación integrada, por motivación externa, por motivación introyectada. Sabes que está corriendo mucho y muy rápido, o sea, la tasa de conducta es muy alta, ¿no? Y al final, los tipos de motivación no predicen una tasa de conducta, porque hay tasa de conducta muy alta con motivación externa y tasa de conducta muy alta con motivación intrínseca.
Yo conozco un tipo en Villena que corre maratones populares y corre 3 minutos el kilómetro. Y están locos, y es vaquero, tiene vacas. Y están locos porque el tipo haga deporte de competición una vez que dice que no, que corre porque le gusta. Y acaba que las vacas ganan 5 y se mete 2 horas corriendo. Y el tipo gana carreras populares y no quiere dedicarse al tema de competición, tiene 27 años. El tipo corre y corre 3 minutos el kilómetro, es una barbaridad. Pero ostras, al final la clase de conducta no puedes saber por qué, ¿no? Sí. Por lo cual dice la motivación integrada, que al final un poco de motivación integrada para tener dependencia hay que tener, ¿no? Claro que sí. Claro, pero eso se llama mejor intrínseca también. Si vamos a otra población de deportistas, de gente que practique deporte popular, no fitness, igual la intrínseca tiene que producir. Claro, seguro. Sí, es una cosa que hay que poner. Claro, que una cosa y luego la otra. Probablemente las otras cosas te conducirían al final en un momento determinado. Mientras que con la integrada se refuerza el hecho de que puedes tener interés. Claro, y luego además la dependencia en la equidad que es un rango. O sea, que va de 1 a 7. Entonces, el 1 puede ser una dependencia positiva, no tiene por qué ser negativa. Para que le hemos llamado dependencia, suena muy mal, suena muy feo. Suena muy feo. Yo siempre que veo los seminarios hablo más de tú y yo. Pero me parece estupendo, para eso es el objetivo de los seminarios. Un poco como reflexión, ¿no? Genial. Vicente, dime. Y es que lo que creo, a mí me parece un trabajo muy interesante, pero no quiero que lo entiendas tú en un sentido negativo, ¿no? Porque es todo lo contrario, despierta mucho mi interés. Lo que sí que veo es que a lo mejor el concepto de dependencia ahí me confunde un poco, porque tenemos que tener en cuenta que la actividad física es una cosa de la que hay que depender. Es decir, es como el alimento. O sea, la dependencia de la actividad física yo no la entiendo como negativa, lo que sería algo parecido a la pasión obsesiva y a la pasión armónica. Es decir, claro, yo reconozco claramente que soy dependiente al ejercicio, claro que sí, pero es que soy dependiente también a la comida. Pero tú contestas el cuestionario y no sales dependiente. Probablemente, por eso digo que... Porque tú no desatiendes a Sara, porque tú haces otras cosas en tu tiempo, tú desatiendes tu trabajo. Hay un equilibrio en mi vida, pero yo considero que no puedo prescindir de la actividad física. Entonces quizás yo hablaría más de adicción que de dependencia, para darle ese matiz pernicioso a una excesiva adherencia, porque si no, una adherencia muy alta, si existe un equilibrio en tu vida, no lo entiendo como negativo ni como dependencia. Para mí el concepto quizás sería adicción. Adicción para mí claramente es cuando a ti se te va la cabeza. O sea, cuando ya necesitas tanto correr que dejas de lado pues cosas más básicas de tu vida o... Bueno, pero aquí entendemos la dependencia como el concepto adicción también. Pero yo digo, es el que más en la literatura han trabajado. Pero no entiendo lo que quiere decir. Y lo que refiero a eso, a depender, yo creo que es depende, porque es que la actividad física es algo de lo que el ser humano depende. O sea, tú no te mueres y te mueres. Una persona encamada pierde densidad ósea, pierde... Muere. Entonces, por eso digo que el término de dependencia para una conducta que es necesaria para la vida y que no puedes eludir, quizás habría que revisar. Creo yo más eso, ¿no? Y luego, otra cosa respecto al hecho conceptual de decir que las personas, digamos, descuidan parte de su vida personal. O sea, yo he leído estudios que demuestran que ese tópico de que los polos opuestos se atraen, eso es mentira. Los polos opuestos se atraen para una noche, pero no para vivir con un polo opuesto. Entonces, los polos opuestos al final no se atraen. Entonces, tú buscas una pareja que tenga intereses